Las distintas lenguas indígenas de México pueden ser agrupadas en familias lingüísticas como se ve en la imagen, sin embargo, ¿podríamos hacer una correlación con sus fenotipos? He aquí las lenguas uto-aztecas. Entre las lenguas uto-aztecas se encuentran el náhuatl, el huichol, tarahumara, etc. Estas lenguas son aglutinantes, como el japonés o lenguas túrquicas que forman palabras muy largas. Así se ven con el fenotipo de cada zona. Por otro lado están las lenguas otomangues, las cuales son lenguas tonales como el chino, entre ellas se encuentran el otomí, el zapoteco, mixtecos, etc. Así se vería el mapa con sus respectivos fenotipos de cada zona. Otro grupo lingüístico es la familia totosoqueana, una hipotética familia que uniría las lenguas totonaco-tepehua y las mijezoque. Asimismo, se muestran los fenotipos comunes en las zonas donde se hablan esas lenguas. Es la misma zona que se traslapa con la zona de las lenguas mayas. Finalmente así se vería el mapa con los fenotipos comunes. ¿Pero acaso podríamos reagrupar los grupos lingüísticos con los fenotipos? Por ejemplo, ¿podría el fenotipo pueblid estar más relacionado con el arizonid y el plañid, más que con los fenotipos centralid? ¿Podría estar relacionado con las lenguas uto-aztecas? Siendo las diferencias adaptaciones al clima. Asimismo las lenguas mayas y las totosoqueanas tendrían el mismo fenotipo centralid, fenotipo común en Centroamérica. ¿Pero acaso podríamos hablar de una correlación genotipo-lengua? Dado que las familias lingüísticas sean el resultado de un origen en común, por lo tanto, estaría un origen genético también en común. De esta forma un estudio genético entre diversas lenguas indígenas reveló información sobre su relación. Que aunque en el estudio descartó la correlación genética con la lingüística, el ordenamiento con las lenguas y las distancias genéticas revelan mucho, así los otomangues estarían muy alejados de los uto-aztecas y también habrían grupos indígenas que genéticamente serían otomangues pero hablarían lengua náhuatl, pero en cambio los mayas forman un grupo muy homogéneo. Después están otras lenguas que genéticamente estarían cercanos. Por ejemplo, las lenguas totonaco-tepehua estarían más cerca genéticamente de los nahuas. Esto es curioso porque el náhuatl tomó fonemas del totonaco, habiendo evidente una influencia anterior. Por otro lado, los cochimillo-humano están cercanos de los uto-aztecas pero son homogéneos entre sí. Asimismo aquí el caso es contrario de los otomangues, hay otomíes que genéticamente son nahuas hablando otomí. Y finalmente así se vería el mapa. Con una transición de colores para representar las distintas genéticas, del rojo al violeta, siendo estos dos polos opuestos lo más diferente, vemos que no es únicamente geográfica la correlación pues los mayas son más cercanos genéticamente a los nahuas, a pesar de estar más lejos que ellos que los otomangues de Oaxaca. Por otro lado algunos uto-aztecas del occidente son muy diferentes al resto por un aislamiento genético. Finalmente, el mapa queda así con las respectivas lenguas indígenas y sus respectivos fenotipos, entonces habría que pensar si es posible esta correlación genotipo-fenotipo-lengua, a pesar de que existan excepciones. Pues el fenotipo es una adaptación, pueden existir gente con distinta genética pero tener un mismo fenotipo o viceversa, así también las lenguas pueden ser adoptadas por conquista. Hay sin embargo otros estudios que refuerzan la diferencia genética entre grupos indígenas que se asemejan a la anterior. Grupos como Nahua 1 y Nahua 2 corresponden a genética uto-azteca y South México como aproximadamente otomangue, así la contribución indígena al acervo total de la población mexicana es mayor que otros grupos a pesar de la heterogeneidad de los nahuas, pero al mismo tiempo esto implicó una nahuatlización de otros pueblos. Hasta aquí el video. Saludos y hasta la próxima.